¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto. Yo estoy bien, estoy contenta de estar aquí con ustedes platicando sobre los temas más profundos del ser humano y su existencia y sus conflictos emocionales y espirituales. En este episodio quiero hablar del tema del miedo, porque he estado apanicada, no, no es cierto. He estado ahorita como que trabajando mucho sobre ese tema en los cursos de semiología de la vida cotidiana que estoy tomando con el doctor Alfonso Ruiz Soto, que será ya mencionado cada vez más porque pues es en donde estoy ahorita en esos cursos, pero también porque estoy haciendo un programa de stand-up llamado Open Mix, que véanlo por VIX. Pueden ver Open Mix. Es un concurso tipo La Voz, en el que varios comediantes, que no son novatos ninguno de ellos, son comediantes ya bastante sazonados, compiten para ver quién es el mejor en distintas disciplinas, improvisación, cabareteo, rutina, y Manuna, Daniel Sosa y su servidor Alexis de Anda somos sus coaches. Entonces los vamos coachando, van pasando en rondas y pues por puntajes se verá quién gana. Ya para cuando escuchen esto, ya habrá ganado, yo creo que mi alumno Eric Zamora, a quien le mandamos un besote, condenadote, que me hablaba de sus miedos. Para la rutina final que hizo, quería escribir sobre la primera vez que sintió vergüenza, culpa y miedo, lo cual me pareció muy profundo de su parte, muy metafísico. Y justo yo estaba en absoluta coincidencia trabajando sobre el tema de la zona de miedos en el taller de Alfonso, enlistando miedos. Bueno, al final el miedo existe. El miedo es una emoción que en muchos casos nos ayuda a sobrevivir. Nos ayuda a sobrevivir desde un lugar casi instintivo, porque el miedo te hace tener cuidado. El miedo te hace tomar precauciones, tener cuidado, tomar medidas para protegerte, lo cual está muy bien. Lo necesitamos en muchos casos. Si uno no tuviera miedo, digamos, por uno me refiero a una persona ancestral o alguien que vive en una tribu en África, no por decir que sean ancestrales, pero porque igual su vida está más expuesta a los elementos y a la naturaleza. Si uno no tuviera miedo del tigre, pues entonces te come el tigre y te mueres. Wow, brillante soy, de verdad, impresionante la forma en la que explico las cosas el día de hoy. Si tú no tienes miedo de eso, de la tormenta, pues güey, igual o sea, si no aprendes a protegerte de una tormenta, pues te lleva la pinche tormenta, te ahogas ahí en el río, yo qué sé. Hay que tener ciertos miedos, el miedo a los elementos, al agua, al fuego, o sea, hay ciertos miedos que está bien tenerlos hasta cierto punto y en cierta medida, ¿no? Si no tienes miedo de caminar ahí por el borde de un risco, pues güey, se te va el pie y te caes. No todo el mundo es este señor de Man on Wire que cruzó las Torres Gemelas. Si eran las Torres Gemelas, ¿verdad? Ay, Clivia, no sabes nada. Que cruzó las Torres Gemelas en una alambre de esto, una cuerda tensa. Si uno no sintiera miedo, su vida estaría en riesgo, pues mucho más constantemente y existe mayor probabilidad de morir o quedar terriblemente accidentado. Entonces el miedo nos protege, el miedo nos ayuda a calibrar hasta dónde es correcto tomar ciertos riesgos y hasta dónde no. Ese es un tipo de miedo, que es un miedo sano, como le llama el doctor Poncho. Doctor Poncho, te amo. Un miedo sano. Pero también existen los miedos patológicos, que son esos miedos que están fundamentados a veces en ilusiones, en el imaginario, en cosas que nos creamos nosotros mismos, cuando no está nada en riesgo, ni nuestro bienestar, ni nuestra vida, ni nuestra sanidad mental, y aún así tenemos pavor a ciertas cosas que no son un miedo.
que no son reales, que son riesgos que no son reales, miedos que no son reales, o cosas que deberían de dar un poquito de miedo, pero nos dan pavor, o sea, cosas em, como que dimensionamos fuera de, ¿cómo se dice? No, gracias, señora. Sobredimensionamos. De verdad no sé qué me pasa hoy. No me tomé mi ginkgo biloba y no estoy pudiendo conectar las neuronas. Ahora sí, los estragos del THC finalmente llegaron. Em, Hay cosas que sobredimensionamos, el miedo que deberíamos de tenerles y se vuelven pavores inmensos, fantasmas que nos persiguen constantemente en nuestra vida y que la verdad es que nos deterioran bastante la calidad de vida y no nos dejan avanzar y funcionar de la manera más adecuada. Entonces estaba yo tomando este curso sobre la zona de miedos, cómo se generan. Muchos de nuestros miedos se generan en nuestra más tierna infancia, ¿no? De los 0 a los 7 años de edad, basados también en las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? O sea, cómo fue nuestro hogar, si era un hogar pacífico, un hogar violento, qué personaje me fundamentó este miedo, ¿no? O sea, si fue mi papá, mamá, seres cercanos, la maestra en el kinder, que luego había unas maestras cabronas que, pobres niños, ¿eh? A mí nunca me tocó una de esas, pero pobres niños, unos que les tocaron de verdad unas monjas malditas. Aquí no es morras malditas, aquí es monjas malditas que los aterrorizaron, no solamente pellizcándolos y así, haciéndoles cosas a nivel físico, sino con historias, con historias. Yo me acuerdo cuando iba a la clase de catecismo, que la monja que me daba catecismo nos dijo, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque el diablo los está siguiendo todo el tiempo. A una niña de 6 años de edad le dices eso, pues sí, te cagas. Sí te cagas y pues desde entonces yo quiero ver al diablo a los ojos todo el tiempo para no tenerle miedo ya. No, pero pues que en la mente de un niño, ¿qué piensas? O sea, ¿de verdad hay un ente maligno que me está siguiendo todo el tiempo? ¿O es esto una metáfora de que tienes que tener un juicio pues muy centrado y muy claro para obrar bien o para no obrar mal? Y eso se llama más bien como una ética o una moral personal. Pero un niño de 6 años no entiende eso, entiende que el diablo te persigue, pues tú piensas el diablo me persigue y pues te apagan la luz en la noche y dices, ay, nanita, ay, nanita. Miedos que se vuelven eso, desproporcionales sobre cosas que no están fundamentadas en la realidad, que mi vida no está en riesgo, pero igual ese miedo lo voy transformando con el tiempo y ¿no? Y ya no es, ay, es que la Miss de catecismo me dijo, es de pronto sentir que constantemente estoy siendo observada, ¿no? Puede ser eso, constantemente sentirme observada, sentir que alguien está juzgando lo que yo estoy haciendo, como si hubiera ahí una visión externa de mi persona, y eso no es nada más que yo misma en un delirio de persecución. Y eso puede llevar a la gente de verdad que hasta la locura. O sea, sí hay casos donde la gente está tan abrumada por sus miedos que ya no puede funcionar, que ya no puede tener una vida funcional. Es esa gente que llega a las fobias, ¿no? A la agorafobia, la claustrofobia. O sea, no puedo estar ni afuera, no puedo estar adentro, le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a meterme al agua, le tengo miedo a lo que sea. Hay todo tipo de miedos y solo ustedes saben cuáles son los suyos. Dice el doctor Poncho que estos se resumen en 3 miedos principales, que realmente es uno. Y es el miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el miedo a la muerte, que se resumen en el miedo a la insignificancia, a no significar nada. Para alguien, para nadie, a no significar, porque si no significo no existo. Entonces eso pues ya irse obviamente a un nivel muy profundo que yo todavía no puedo comprender completamente, pero lo que puedo entender es que sí los miedos primarios al final del día, si empezamos a enlistar
todos los miedos que tenemos nos van a llevar a tener miedo al rechazo, al fracaso y a la muerte. Porque sí son los miedos más profundos del ser humano. El miedo a morir es de los miedos más profundos que tenemos. Por eso tenemos miedo de que mueran nuestros seres queridos. Tenemos miedo, aunque la gente diga, no, a mí no me da miedo morirme. Hay unos que igual y no, ya hicieron las paces con eso. Y hay que hacerlas porque al final del día es lo único que estamos seguros que nos va a pasar. Y ese miedo a morir también es miedo a vivir. O sea, es que a veces la moneda se voltea y por el miedo a morir, pues mejor no me muevo, mejor no me arriesgo, mejor no salgo a la calle porque no me vayan a atropellar, mejor no hago nada y así tal vez me preserve mi existencia cuando inevitablemente me voy a morir. ¿Y de qué te sirve vivir así si estás muerto en vida? Si por no tomar un solo riesgo, por no querer hacer nada, por no querer aventarte a probar cosas, por ese miedo al rechazo, al fracaso o a la muerte, estás muerto en vida, sin moverte ni un centímetro de tu zona de confort, porque es más grande el miedo a vivir que a la misma muerte. Trácale. Entonces, dentro de toda esta zona de miedos, yo hice una lista ahí de varios, entre ellos que enferme y muera mi familia, mis seres queridos, Lupe y mi propia persona, ¿no? O sea, el proceso de la enfermedad sobre todo es algo que me da mucho miedo, porque pues me ha tocado vivirlo en relaciones cercanas, personas que han tenido enfermedades de estas terribles, que son, pues sí, desgastantes y toman un tiempo y ves como una persona se va marchitando y es muy doloroso y es un enorme sufrimiento para la persona y para los que están alrededor. Pero si uno logra trabajar su conciencia lo suficiente, tal vez puede trascender ese sufrimiento y ver esa enfermedad como una experiencia y poder acompañar a alguien desde un lugar sereno y amable y luminoso. Pero pues para eso hay que chambearle mucho al trabajo interior, para no apegarnos a la persona y a su permanencia en esta tierra cuando pues nada va a permanecer. Nada va a permanecer. Ay, mi Ginkgo biloba. Absolutamente nada. Ni nosotros. Tal vez este termo que traigo sí permanecerá para siempre. Pero de ahí en fuera, nada. Y entonces haciendo esta lista de miedos, pues sí, me di cuenta de que miedo a sufrir una discapacidad, pero aún así, pues uno tiene que aprender a darle la vuelta. ¿Cuánta gente no le pasan ese tipo de cosas? Aquí hemos tenido a Memo Matthews, Yo Soy Matt, hemos tenido a Suki, que son personas que por distintas razones han perdido mucha movilidad de su cuerpo y siguen triunfando, rompiéndola, avanzando en su vida, disfrutando, gozando. O sea, a veces no es que tengan que pasar estas cosas, pero pasan estas cosas y logras darle la vuelta y logras salir adelante incluso mejor que como estabas antes, porque aprecias, porque agradeces la vida desde otro lugar, porque entiendes que el momento presente es sagrado, porque es lo único que tenemos, pero cuando uno anda ahí nada más dando por hecho su existencia y su movilidad y sus capacidades de razonar, pues a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que es un milagro, que estemos bien y que estemos vivos y que estemos sanos y completos. Uno de esos miedos, ¿no? El miedo a la discapacidad, que al final como que lleva el miedo hacia la muerte, el miedo a quedarme sin trabajo y que nadie nunca me vuelva a contratar, el miedo al fracaso y al rechazo, el miedo a perder a mi pareja, que me abandone, miedo al rechazo, o sea, como que pude ver todos estos miedos y uno de los más grandes, el miedo a que me persiga un guajolote, porque ahí sí, miren, qué pavor, o sea, qué miedo que te persiga un guajolote. Cuando yo tenía como 4 o 5 años me llevaron a alguna hacienda, ahí no sé, a una hacienda. Y había un guajolote y me persiguió poquito y eso no lo he logrado superar hasta la fecha. Esos son los miedos patológicos, ¿ven? Una cosa que fue muy pequeña, pero yo en mi mente le he vuelto enorme y de verdad que yo si veo un guajolote, pues lo respeto y sana distancia porque me da pavor. Y estaba yo con este miedo, pues
también riéndome un poco porque es obviamente una cosa bastante absurda, pero real. Y platicando con mi niñe Eric Zamora, me dijo que a él cuando era muy chiquito, lo voy a traer aquí a que lo cuente, pero cuando tenía como 5 años, vivía en Michoacán en un rancho, fue a comprarse un pan Bimbo, así unos tostaditas Bimbo en la tienda, y cuando salió sintió que lo estaban persiguiendo y eran 20 guajolotes. No uno, 20 guajolotes persiguiéndolo. Y empezó a correr y se tropezó en la milpa. Esta historia, ni Juan Rulfo. Se tropezó en la milpa y entonces lo atacaron los guajolotes y lo empezaron a picotear y él solo pudo como cubrirse y proteger sus tostaditas. Y lo picotearon y lo arañaron y, o sea, le hicieron pedazos. Bueno, no le hicieron pedazos, pero lo picotearon mucho y ya llegó ahí todo picoteado a su casa. Y ese, por ejemplo, si esa persona ve un guajolote y sale corriendo o se apanica o se congela, pues lo entiendo. Pues ahí sí entiendo, porque si 20 guajolotes te atacan, pues sí. Pero a mí que uno tantito me hizo ¡oro, oro, oro! Y les tengo pavor, pues sí es un miedo bastante desproporcionado. Igual, se vale, se vale. Es como cuando aquí en la Ciudad de México empieza a sonar alerta sísmica o tantito empieza a temblar, pues sí, todos nos dan mucho miedo porque ya hemos vivido experiencias bastante traumáticas con el tema. Entonces, pues sí hay miedos que están más fundamentados porque sentimos que realmente nuestra vida se corre un riesgo en el momento de exponernos a ciertos estímulos. Y bueno, ahí es donde hay que hacer un trabajo interno, un trabajo, sí, de autoconocimiento y de enlistar tus miedos. ¿Qué miedos tenías cuando eras chiquito, cuando eras chiquita? ¿Cuáles fueron tus primeros miedos? No, o sea, a mí me daba, porque me dejaron una vez en el kinder, como 1 hora llegó tarde mi mamá, que no fue su intención, hubo ahí una confusión con otra señora que me iba a recoger, no me recogió y me quedé como, tal vez fue 1 hora, tal vez fueron 2, pero yo en ese momento tenía 3 años, mi psique no entendía, mi mamá está tarde porque tenía un compromiso y no ha podido llegar. Me abandonaron, ya me abandonaron, tengo 3 años, me abandonaron, estoy indefensa y voy a tener que valérmela sola con esta lonchera de Mimi y lo que me queda de mi danonino. Y ese miedo generó que a mí, durante muchos años, me causara mucha ansiedad que no me recogieran a tiempo. Que no llegaran por mí a tiempo, o sea, 5 minutos empezaba yo con taquicardia, casi ataque de pánico, porque me generó un miedo muy profundo, que eventualmente ya racionalicé y ya lo superé, y en este momento de mi vida, pues sí, no me gusta que la gente llegue tarde, pero no siento que estoy en peligro. Hay que ver qué miedos tenía uno de niño, qué miedos de adolescente, qué miedos de adulto, cuáles son recurrentes, si hay algún miedo que ha permanecido a través del tiempo, eh, si hay miedos que has logrado superar, si hay miedos que se han transformado en otros miedos, y cuáles crees que igual y ya son fantasmas de un miedo pasado que realmente ya ni tiene motivo para ser. ¿Cuáles son esos monstruos que creemos que están debajo de la cama y que cuando realmente ya te asomas no hay nada? Muchas veces cuando volteas a ver a tu miedo a la cara, no hay nada. Es que no hay nada detrás, más que una idea. Una idea o un recuerdo o una sensación del pasado que ya ahorita no existe realmente. Que ya no tendría por qué generarte un miedo, porque si eres un adulto te puedes hacer cargo de ti, te debes de aprender a cuidar, a proteger, a contener. Pero pues bueno, no hacemos generalmente este tipo de chamba y pues vamos ahí arrastrando fantasmas del pasado que realmente no existen. Y por el otro lado, muy interesante, la cuestión de el miedo a las cosas, entre comillas, positivas. ¿Cuántas veces le tenemos miedo a la abundancia, al éxito, al talento,
a la paz, a la armonía, al bienestar, al amor, al compromiso. ¿Cuántos de estos miedos tienes tú? Tráscatelas. Porque los miedos no son nada más a las cosas feas. Los miedos también son a las cosas que anhelamos y que realmente deseamos, que sentimos que nos pueden traer plenitud, que nos pueden traer bienestar y felicidad, y les tenemos pavor. Les tenemos pavor porque nos sacan y nos desestabilizan completamente de nuestra zona de confort. Nos sacan completamente de donde nosotros nos sentimos cómodos, que a veces puede ser el caos, la pobreza, la carencia, la violencia. O sea, hay personas que crecen en ambientes hostiles y entonces que haya calma y que haya paz te genera más ansiedad. Porque no sabes, o sea, en el momento que hay paz piensas algo malo va a pasar. O sea, esto no puede estar tan tranquilo, las cosas no pueden ir tan bien, algo malo tiene que pasar. ¿Cuántas veces no han tenido ese pensamiento? Cuando en todo te está yendo chido, cuando tu vida está bien y dices, no, 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 ni madres, aquí, o sea, esto no es normal, aquí algo va a pasar, y casi como una profecía ¿cómo se dice? Self- Livia, ayúdame, como una profecía que te automanifiestas. Ay, ya, no me está ayudando en nada mi productora. Hoy que no puedo pensar, necesito... ¿Profecía autocumplida? Bueno, eso. Ustedes saben de qué quiero hablar. A veces te da tanta ansiedad, esa estabilidad, esa paz, esa calma, ese bienestar, ese amor, que te da pavor, y entonces, como una profecía autocumplida, generas el caos que boicotea la paz, que boicotea el amor, que boicotea la felicidad, que boicotea la abundancia. Te haces chiquito, te haces menos, te haces para atrás. Cuando la grandeza te está llamando, está ahí tocando a la puerta y dices, no, ni madres, ni madres. Yo no sé qué hacer con esto. No sé cómo sostener esto, no sé cómo sostener la paz. No sé cómo sostener el éxito, porque además requiere que des lo mejor de ti. Tener éxito, o sea, al final del día no es una cosa aleatoria. Uno puede tener un golpe de suerte y que te empiece a ir bien en algo, pero mantener ese éxito requiere de una constancia, de un esfuerzo, y a veces nos da miedo, que nos quede grande, y entonces mejor yo me hago chiquito y me quedo aquí con poquito, que es con lo que creo que puedo, para no exigirme más y transformarme. Y pues son miedos reales, o sea, patológicos, sí, pero reales. Y te llega una relación chida, bonita, gente amorosa, alguien que te quiere, que te respeta, que está ahí presente para construir, para avanzar. Te da miedo y no, pero esto, o sea, yo nunca me he enfrentado a una situación así, siempre he estado en situaciones donde me hacen menos, me violentan, abusan, lo que sea, y entonces buscas la manera de boicotear el amor bonito para generar el caos, para generar el no merecimiento, para generar esa y reafirmar esa herida que dice, ya ves, les dije. Les dije que no se podía, les dije que para mí no había, les dije que no. ¿Y eres tú, solita, solito, metiéndote en ese rollo? Por esos miedos. Qué cabrones los seres humanos, de verdad que somos una especie muy chistosa que solitos nos metemos el pie. Nos tropezamos con nuestros propios pies. Así. Ya, Clivia está suspirando. Por lo menos. Aunque no me puedas ayudar a decir profecía autocumplida. Y es muy fuerte darse cuenta, pero pues el primer paso es darse cuenta. Siempre el primer paso es darse cuenta de que estás
de que le tienes miedo a que te vaya bien en la vida. Y, y pues ahí vienen un montón de creencias, ¿no? De creencias que tenemos que a veces no identificamos muy bien por qué se formaron o en qué momento, pero están ahí. Y solo hay que ver cómo está tu mundo, cómo te estás relacionando, eh, cómo te estás sintiendo. Porque a veces cuando las cosas van bien, a mí me ha pasado, o sea, las cosas van bien y digo, ay, no sé por qué necesito generar aquí un caos, necesito generar aquí algún tipo de drama, necesito intensidad, que las cosas se muevan, porque esta calma y esta paz me está poniendo muy nerviosa. Qué ironía tan grande, qué ironía tan grande, pero es real, es real. Y al final, si uno no aprende a darse cuenta y a frenarse a tiempo, te acabas de verdad que arruinando tu propia vida. O sea, acabas tirando al pozo la llave a la puerta de tu propia felicidad. Porque los miedos, que son esos fantasmas que, o sea, que realmente no existen más allá de nuestra mente, no nos permiten avanzar y ser felices y estar plenos y decir, qué chingón, voy a aprender a sostener la paz, voy a aprender a sostener el éxito, voy a aprender a sostener la abundancia, el esfuerzo. Voy a sostener mi propio talento, no le voy a tener miedo a mi talento. ¿Cuánta gente que canta cabrón, que baila, que hace un montón de cosas súper chido, se hace chiquita y se queda nada más ahí de que, bueno, yo nada más voy al karaoke el fin de semana porque, pues, no, yo ya hasta ahí merezco y yo realmente yo más no. Güey, sí. Y cuando la gente te dice, qué bien haces esto, ay, no. Sí, gracias, muchas gracias. Aprender a recibir los cumplidos. Aprender a reconocer cuando sí hacemos las cosas bien y sí merecemos reconocernos que hacemos las cosas bien y si el otro lo reconoce, agradecerlo y ya. No te tienes que hacer menos, como nos gusta, a los mexicanos como nos gusta hacernos menos. Ay, no, ya. Ay, pues nomás porque ahí aprendí una vez a cantar. No, güey, si cantas chingón, qué chingón cantas. Ay, muchísimas gracias. Ya. No hay por qué sentirnos mal por hacer las cosas bien, por ser buenos en lo que hacemos, por tener talento, por brillar. ¿Cómo nos da miedo nuestro propio brillo? Y sí, yo sé que vivimos en una estructura social donde está todo un poco diseñado para que nos mantengamos chiquitos y tengamos miedo y consumamos muchas cosas, porque el miedo hace a la gente muy buena consumidora y muy fácil de controlar, pero es que, hombre, o sea, si queremos aquí darle la vuelta a la cosa, tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros muchas veces no hay nadie entorpeciendo nuestro camino más que nosotros mismos. Y solo observarlo. No se trata de juzgarse, no se trata de criticarse, no se trata de latiguearse y flagelarse. ¿Por qué tienes que tener miedo a tu propio talento? ¿Por qué, maldita sea? No, lo observo. Tengo este miedo. Ok, lo voy a ver, nada más. Y tal vez si solo lo vemos como ese monstruo abajo de la cama que no existe, volteamos a verlo y desaparece. Poco a poco, y te cachas cada vez que te da miedo. Ay, otra vez sentí miedo. Sentí miedo de mi talento. Sentí miedo de que me dieran una oportunidad. Sentí miedo de no llenar el lugar. Ok, lo sentí. Ah, bueno. Y aún así, avanzo. Y aún así avanzo. Porque pues nadie más nos va a decir, oye, estás sintiendo miedo. Nadie más nos va a decir, ¿quién más nos puede decir lo que estamos haciendo? Es no engañarnos, es no distraernos y realmente observarnos muy bien y ver en qué momento me estoy boicoteando por mis propios miedos. Y eventualmente, si nos damos cuenta lo suficiente, si modificamos un poquito cómo vamos reaccionando a las cosas y cómo vamos actuando, podemos cambiar, podemos cambiar. ¿Y cuántos miedos no has superado ya en tu vida? ¿Cuántos miedos no has superado? Yo de niña era miedosísima.
miedosísimos, era de verdad, o sea, que me decía, sonaba el teléfono en la casa y mi mamá contesta, no, me da pena, me da miedo, no quiero, me daba miedo todo. Y poco a poco me fui haciendo valiente y me fui saliendo de esos barrotes, de esa cárcel autoimpuesta, que cuando eres chiquito, pues sí, ok, no entiendes, eres niño, ok, pero ya tienes 30, bueno, yo más, pero si tienes, ya, o sea, salte, haz cosas que conscientemente sabes que te dan miedo, hazlas. Ay, aventarte el bungee, yo qué sé, o sea, alguna cosa, cantar en un karaoke. Haz algo que sientas que te da vergüenza, que te da miedo, que no, yo jamás podría, hazlo y ve que no pasa nada. Y si haces el oso, y si haces el ridículo, que cágate de risa de ti mismo y ya, sigue adelante, porque por lo menos hiciste algo, algo que movió algo dentro de ti, algo que te hizo dar un paso. Y ya, solamente hay que observarnos, no hay que estarnos juzgando, ver nuestros miedos, ver cuáles sí, ok, sí, claro, claro que te da miedo perder a tu familia, claro que da miedo, sí. Va a pasar. O tú, alguien se va a ir. O sea, alguien se va a ir. Yo cuando veo a Lupe, que digo, pues ojalá sí te vayas tú primero. Porque, pues yo ojalá que viva un poco más que Lupe, pero no sé, igual y no, igual y no. Pero sí digo, puta, sí, me va a doler mucho cuando se muera, pero tampoco me voy a clavar de que, no, Lupe, un día te vas a morir y ya ponerme ahorita a llorar por algo que no está pasando, eso es locura. Y lo hacemos mucho. ¿Cuántas veces así nos hacemos una chaqueta mental sufriendo por el día en que se muera no sé quién? Güey, está aquí, está vivo, mejor abrázalo y dale un beso y dile que le quieres. Mm, y ya, hay que darnos cuenta. Les invito a eso. Hagan una lista de sus miedos. Hagan una lista de sus miedos, de los buenos, de los malos, de todos los que sientan que tengan. Vean si cuando eran niños hay algunos que sean recurrentes, si hay como un miedo que ha sido un hilo conductor en sus vidas. Hay mucha información ahí, mucho de qué aprender. Y vean de esa lista de miedos, cuáles son miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la muerte. Y solamente obsérvenlos y ya, digan, ah, ok, tengo estos miedos. Y cuando aparezca el fantasma y cuando sientan ese miedo, obsérvenlo y digan, ah, ya, yo ya lo puse en una lista, sí es cierto, este miedo es uno de los miedos que tengo. ¿Es tan grande? ¿Es real? ¿Lo estoy inventando? ¿Esto es un eco del pasado? ¿Estoy teniendo miedo a mi propia grandeza? ¿A mi éxito? ¿Estoy teniendo miedo a ser feliz? Y poco a poco, en el mejor de los casos, vamos modificando. Y les deseo que aprendan, que aprendamos, no que aprendan, que aprendamos a dejar de tenerle miedo a todo aquello que nos hace bien y que le trae paz a nuestro corazón. Que le dejemos de tener miedo al amor, a la paz, a la abundancia, al éxito, al talento, a la felicidad, a la plenitud. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices.